Bueno, bienvenidos a 8910, otro capítulo de este programa. Le damos a todos la bienvenida esta noche y les agradecemos por acompañarnos. TLB1 y 8910 a través de TLB1 trata de llegar a todos ustedes con temas que a veces no son de una problemática inmediata, sino que tiene que ver también con la trascendencia de algunos temas. Temas que son poco abarcados ni en los medios de comunicación o, digamos, como políticas de Estado. Entendemos que esas problemáticas que a veces ya para la población empiezan a resultar como ajenas, para nosotros es importante a través de toda la verdad traerles a ustedes esas temáticas que tienen trascendencia y que de alguna manera socavan lo que es las proyecciones de un país, la idea como país, el futuro como país y el futuro como mundo también, porque este pensamiento único, universal, esta globalización, llamémosla, nos lleva también en un camino en el cual todos los países sufrimos algo similar, que socava al hombre, que socava la naturaleza del hombre, que socava la familia, que socava la espiritualidad religiosa, que socava todos los valores que de alguna manera nos han conformado durante centurias. Entonces estamos en una época casi apocalíptica, donde es bueno también un poco volver atrás y ver qué pasó, qué pasa y hacia dónde vamos. Yo quiero agradecerles a todos los que nos acompañan. Hay muchos correos electrónicos, muchísima gente que nos ha escrito, no solo a este programa, sino a la variedad de programas que estamos realizando. Yo les agradezco a todos, aunque no los mencione, les agradezco a todos que estén realmente siguiendo este programa. Hemos llegado a más de 200.000 personas, o por lo menos visitas, y más de 150.000 a través de otros foros y otros, digamos, medios alternativos que toman programas de aquí y los emiten individualmente. O sea que para nosotros es un placer que copien programas y que los redistribuyan también a través de servidores, páginas web o grupos que también analicen, vean y se inmiscuyan en estos problemas que son tan importantes para los argentinos. Así que 10 veces 1000 gracias. Quiero presentar a mi invitado de hoy. Hoy tenemos dos invitados de calidad, pero mi primer invitado en este bloque es el profesor José Quarrachino. José, muchas gracias por estar. Gracias a vos por la invitación. Gracias por estar aquí en 8910. Para nosotros es un gran placer. José Arturo Quarrachino es egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Es docente, o por lo menos fue docente en el Instituto La Salle, también en el Colegio Jesús del Huerto de los Olivos, también en el Colegio del Salvador. Es colaborador académico y docente en la Universidad del Salvador. Traductor también independiente, que ha trabajado o trabaja actualmente con Comi Life Communications, que es una agencia noticiosa informativa de Filadelfia, Estados Unidos. También ha colaborado en editoriales católicas, como por ejemplo San Pablo, Cristiandad, Fundación Universitaria San Pablo. Además, es miembro activo del movimiento Agrupación Pro Vida y actualmente también integra el movimiento Primero la Patria, que toca estos temas y temas de trascendencia nacional e internacional. Así que, José, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y la temática que queríamos traer a la audiencia de hoy es justamente sobre lo que tiene que ver con la vida, lo que tiene que ver con la población, lo que tiene que ver como estrategias, ¿no?, de países frente al futuro. Y entendemos que hay una política universal, mundial, de un control brutal de natalidad. Y eso afecta no solo los derechos individuales, sino que también afecta geopolíticamente a los países. Entonces quisiera que me dieras un pantallazo de tu punto de vista con relación a ese control de la natalidad que existe como política del nuevo orden mundial, ¿no? Digamos, para empezar, son datos oficiales de Naciones Unidas, ya de hace 4 o 5 años. Viene anunciando Naciones Unidas lo que se llama en demografía el envejecimiento poblacional o invierno demográfico. Es decir, está en el mundo, ya de hace 30, 40 años, aumentando la población de mayor edad en cantidad y disminuye la población
infantil. La pirámide, que digamos, en demografía la población se representa como una pirámide. En muchos casos esta pirámide ya se va haciendo como un rectángulo, en algunos casos como en Suiza, en algunas ciudades suizas, por ejemplo, en Europa, Italia, España, ya prácticamente es una pirámide invertida. Hay más población anciana que población juvenil infantil. Y que es un proceso que no se dio naturalmente, es un proceso que está diseñado, ha sido diseñado, planificado y ejecutado en forma paulatina, sin prisa pero sin pausa. Que es el proceso que necesitan el mismo sector o grupo que está adueñándose de la riqueza del mundo, el poder financiero especulativo, que se está quedando con la riqueza del mundo, que necesita o ha necesitado y ha planificado impedir el surgimiento normal y natural de la población, que tiende a acrecentarse, para que no ponga en riesgo la concentración de la riqueza. Es el mismo, o sea, los mismos que se están quedando con el mundo, concentrando la riqueza en sus manos, son los mismos que han planificado ya de la década del 60, de forma sistemática y global, como dijiste vos recién, el control de la natalidad, que lleva, digamos, ha llevado, ha desembocado, y las Naciones Unidas ha llamado la atención en esto, en el envejecimiento poblacional, que tiene consecuencias económicas y sociales terribles. Por ejemplo, un dato que dieron en el año 2010 Naciones Unidas, en el año 1950 eran 12 personas activas, sostenían a una persona retirada, anciana, ¿no? Retirada, jubilada. En el año 2000 son 9 las que sostienen a esta persona retirada. Y a este ritmo, ¿no?, de envejecimiento poblacional, se calcula que en el año 2050 van a ser 4 personas las que van a sostener a una persona jubilada. Es decir, del sueldo que cobran cada vez se va a necesitar sacarte más para sostener a la persona retirada. Por eso también este poder no solo ha planificado que surja nueva vida, sino que aparte está proponiendo, está detrás de todo este tema de lo que se llama la eutanasia. Las vidas que ya son improductivas, ir eliminándolas, ¿no? Bajo el paraguas o bajo presentándolo como una fase progresista y humanista, ¿no? Para que no sufran, para que no causen gastos innecesarios, etc. Pero es Esa es una política, digamos, mundial, es una política que se aplica en la Argentina como una estrategia. La globalización la entendemos como un esquema, pero lo vemos en diferentes regiones, qué sé yo, en Europa ocurre tanto como en América. Europa es la que más ha sufrido este drama. Ya en Italia, por ejemplo, es mayor la cantidad de personas mayores de 60 años que menores de 15. Y el problema tiende a agravar. En Alemania, hace unos años, hace 4 o 5 años, cuando tomaron conciencia de esto, trataron de empezar a revertir. Francia, a dar más subsidios a las familias numerosas, ¿no?, para promover mayores nacimientos, ¿no? Porque empezó como algo normal, sobre todo en los países en desarrollo. Pero después a la larga, el problema de estas cosas es que las consecuencias se ven a largo plazo. Claro. El tema económico, digamos, es mucho más inmediato el efecto, ¿no? Cuando alguien se apodera de un bien estratégico de una nación y lo usufructúa en provecho propio, enseguida se nota. Pero el tema poblacional se nota a largo plazo y ya empezó a sufrir estos procesos. Por eso han necesitado ellos permitir y tolerar la inmigración, que provoca trastornos de tipo culturales, pues son culturas que se impostan, pueblos que van desapareciendo. En Bélgica, por ejemplo, los colegios primarios tienen más cantidad de alumnos extranjeros que belgas. Y bueno, todo eso son sacudones que van debilitando la vitalidad de un país, ¿no? Ya el trastorno cultural que eso supone, cuando no está planificado, ha planteado problemas graves. Colegios que se cierran por falta de alumnos. Pero es un
proyecto que está aplicado, empezó a aplicarse en los países desarrollados a través digamos, de eufemismos, ¿no? Vivir más, ser más libre, tener una vida más placentera, interrumpir el embarazo, ¿no? Que en el fondo es asesinar a un niño en el vientre de la madre, ¿no? Siempre con eufemismos, ¿no? Pero, digamos, el tema es impedir el crecimiento poblacional para que no corra riesgo la concentración de la riqueza, el proceso de concentración de la riqueza, que tiene como uno de los mecanismos fundamentales el endeudamiento crónico externo, eterno, ¿no? De los países. ¿Está interligado el tema del control de la natalidad con, digamos, las deudas externas de los países? Claro, vos fíjate los países, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué han hecho el poder financiero mundial? Endeuda a los países. Los países tienen que pagar deuda, como no pueden pagarla, tienen que contraer préstamos para hacer obras que se necesita hacer en la población. Poner cloacas, hacer puentes, desarrollar obras hidráulicas, etc. Si vos tenés población, que la población va creciendo, la población que crece va a consumir esos recursos, por ejemplo, los recursos, el petróleo, los alimentos, ¿no? Vos como gobierno, administrando un Estado, vas a necesitar invertir, ¿no? Sumas de dinero en promover vida digna en la población. Pero esas sumas de dinero no van al pago de la deuda. Entonces, para que no se corte el pago de la deuda, tenés que impedir que crezca la población, que consuma recursos que de otra manera no irían al pago de la deuda. Por eso es un tema que está, digamos... La deuda es el instrumento de dominación económica, financiera, que además acompaña el control de natalidad. Porque este es otro tema perverso. Los organismos privados que promueven el control de natalidad, porque esto nació como un proyecto privado, sobre todo lo ideó la corporación Rockefeller, proyecto privado que lo impuso como política de Estado en la década de 1966, en una declaración no muy conocida, muy cortita, pero que plantea como el problema que pone en peligro la paz mundial el crecimiento poblacional no planificado. John Davison Rockefeller III redactó este documento, se lo hizo firmar a 30 líderes mundiales, entre ellos el mariscal Tito de Yugoslavia, y lo impuso como política de Estado. Este documento sirvió de base después para promover el control de la natalidad en Estados Unidos en 1972 con un estudio bastante denso, se llama La población y el futuro americano, dirigido por John Davison Rockefeller III, que está a la base del famoso Memorando 15, Memorando 200, que es, digamos, la aplicación del control de la natalidad en todo el mundo. Este grupo, digamos, ha promovido en forma sistemática este proyecto. Está dicho en el informe Kissinger con todas las letras. Hace mención puntualmente en el tema de la población. Explícitamente, fíjate el título del documento famoso, Memorando 200/74. El título es Implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos y sus intereses ultramar. La tesis de Kissinger es que el crecimiento poblacional no planificado pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los países donde la población crece, los países en desarrollo, como ya han dicho, poco desarrollados, están los recursos que Estados Unidos necesita para sobrevivir como potencia económica y para darle bienestar a su población. Por ejemplo, el petróleo. Estados Unidos, la mitad del petróleo que consume es importado. Alimentos, una serie de minerales que necesitan para sus industrias. Entonces, que una población, por ejemplo, Indonesia, un país como Indonesia, Vietnam, crezca y consuma el petróleo que tiene, va a impedir que lo pueda utilizar Estados Unidos. O los países árabes, ¿no? Jordania.
Ahora eso no se basa en un poderío militar, por ejemplo, si Estados Unidos es un poderío militar, como Inglaterra es un poderío militar, como muchos países lo son, pocos pero fuertes. ¿Para qué necesitan la herramienta del control poblacional si en realidad lo consiguen a través de guerras, a través de, qué sé yo, de la fuerza? Claro, lo que Lo pasa es vemos en Irak o lo que vemos sí, 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 sí. Claro, pero eso, en viste, Libia, son por casos ejemplo. puntuales donde no se pueden, eh, es decir, donde no pueden penetrar y dominar culturalmente Mm, los países que vos mencionás, que son los países donde se originó la civilización, ¿no? ujú, Que ellos en algún momento llamaron los países atrasados, pero Persia, Irán, Irak, Libia, Egipto, Jordania, Turquía, el inicio de la ahí historia nació del la mundo. civilización mundial, ¿no? Como ellos no pueden entrar, digamos, imponerse pacíficamente, necesitan la violencia. Pero los países que tienen menos historia, ¿no? Que de esta región de Oriente, como nosotros, que hemos nacido a la historia un poquito antes que ellos, ¿no? O nos hemos incorporado las poblaciones hispanoamericanas a la historia mundial un poco antes que lo que es Estados Unidos, el dominio resulta más fácil, como dice un viejo proverbio inglés, donde se puede usar el veneno, no se usa el puñal. Claro. La violencia es el recurso extremo que necesitan cuando no se puede imponer pacíficamente la dominación. Si no te la imponen, y te la imponen, ¿no? Culturalmente, porque aparte la violencia genera resistencia. La dominación cultural, cuando es paulatina, ¿no? Vos no te vas dando cuenta, ¿no? Te van cambiando el lenguaje. Pues fíjate, nosotros en español tenemos unas palabras riquísimas en cuanto a contenido, ¿no? Patria, pueblo, ¿no? Que han desaparecido el lenguaje político cotidiano. Y ahora es sociedad, gente, Claro, y la gente. público. Fíjate, los dos grandes países históricos de nuestro país, de raíz histórica, Mm, hablan de la gente, lo dije, no hablan del pueblo. mm, Hablar del pueblo es una cosa como suena demagógica, suena de derecha, qué sé yo, todas esas parafernalia, digamos, todas esas imposturas culturales o la deformación cultural que nos han impuesto. ¿Viste cuánta terminología usamos en inglés que nadie sabe qué significa, ¿no? Pero el know-how, ¿no? Te la dicen todo. Yo me acuerdo en el momento porque trabajaba en una empresa, tenía un gerente que se hablaba del file, ¿eh? El know-how. ¿Qué significa? sí, sí, sí. Pero queda bien, ¿viste? Estás en el... Estás ayornado a la... Entonces la dominación cultural es primordial, que aparte es la más efectiva. Porque vos la barrera militar la podés derrotar, pero si no derrotar la barrera cultural, la dominación nunca se puede hacer efectiva, como muestran muchos de estos países que vos mencionás. En cambio, cuando la dominación cultural se logra, cuando vos dividís a un pueblo, cuando le sembrás, sobre todo a las jóvenes generaciones, le sembrás ideas extrañas a su idiosincrasia, la dominación después es mucho más fácil. Cuando vos escondés el tema de la deuda externa, lo sacás de los medios de comunicación, lo sacás de la opinión pública, el tema del envejecimiento poblacional, temas que no se hablan, y planteas discusiones, como decía Perón, estériles, inoperantes e intrascendentes. La discusión ideológica, ¿no? Sos de derecha y sos de izquierda. Y cuando vos ves en Europa, en España, el país que más, vos fijate, el gobierno socialista, Rodríguez Zapatero, cuando un grupo de africanos quiso entrar a España, los tiró al mar. El socialismo, que supuestamente busca el bienestar ¿no? y proteger a los débiles, cuando los débiles quisieron entrar a España, los arrojó al mar. Y después puso 10.000 millones de euros para salvar a los bancos. Entonces, ¿dónde está la izquierda? Cuando vos escuchás hablar de derecha, de izquierda, ¿Qué es una muerte de es un ideologías lenguaje, muerte de los ideologismos. Es la muerte de los ideologías, no de las ideologías. Las ideologías están... Pero es un conflicto ideológico que permite encubrir, ¿no? Acá en la política nuestra se ve, ¿no? Vos hablás de este gobierno de izquierda, este de derecha. ¿Sí? Tienen negocios comunes. En el fondo hacen lo mismo, ¿no? Lo que encubre este conflicto izquierda-derecha es el problema real, que es que cada vez ya no somos ya una colonia, hasta ya casi diría una granja. Una colonia tiene algún estatus jurídico.
pero en Argentina prácticamente no tenemos, y en muchos países de nuestra región, con gobernantes progresistas, pero no tenés, ya no tenemos estatus jurídico, nos meten lo que quieren, hacen lo que quieren, mientras vos pagás la deuda puntualmente, el resto puedes hacer lo que querés. La Argentina nos hemos caracterizado primero el hecho de estar muy lejos del mundo, tan al sur, nos ha permitido también mantener determinados cánones, valores y cosas que no nos afectaba tan rápido, aunque llega, ¿no? Todo esto es una onda expansiva que siempre llega. Sí. Pero todavía podíamos mantener algunos puntos, valores. Inclusive hemos tenido gobernantes bastante fuertes, el hecho de general Juan Domingo Perón que plantea el tema demográfico e inclusive ya se avecinaba a decir, para el año 2000 tenemos que ser, ¿no? 50 millones de habitantes. O sea, en este momento somos 41. Lo entendía como una política, ¿no es cierto?, de geopolítica lógica en un territorio tan grande, donde tenemos los valores de la religión católica, donde tenemos determinadas cuestiones de conceptos de familia, donde hay mucha gente en Buenos Aires, pero hay mucha gente del interior que todavía no está contaminada con estas nuevas ondas, aunque llega igual, sí, ¿no? Tarde o temprano en las urbes del interior llegan. ¿Cómo crees que todo eso afecta hoy a la Argentina? Es decir, ¿cómo es posible que se hayan vulnerado, si se han vulnerado esas barreras que tanto nos protegían y hasta qué grado pueden vulnerar? Mira, yo creo que... Pero ¿sabes qué? Eso me lo vas a responder después de un pequeño corte y volvemos, porque hay que dejar un poco picando, hay que dejar picando el pescado. Y volvemos en 2 minutos aquí en 8910 con José Quarrachino. No se vayan. Bueno, seguimos aquí en 8910 con José Quarrachino, hablando un poco del tema de control de natalidad y sus temas estratégicos también que tienen que ver con, ¿no?, cómo sustentar un país. José había quedado pecando en el bloque anterior la pregunta esta de cuán vulnerable es la Argentina a todo esto, ¿no? Teniendo los antecedentes, por ejemplo, de Perón y un país, las características argentinas, ¿no? Poca población, gran territorio. ¿Cómo se concibe que se hayan quebrado esas barreras de control natal o reducción de la población o el aborto o todas estas políticas universales que se entienden a países populosos, pero en un país como el nuestro? ¿Cómo se concibe? Mirá, este poder del cual estamos hablando, el poder financiero, yo siempre digo, con la mano derecha, digamos, teorías económicas, emprendimientos económicos, conglomerado de empresas, las multinacionales, se apodera de la riqueza. Y con la mano izquierda socava la resistencia que puede provocar este proceso de concentración y apropiación de la riqueza. Es decir, el mismo poder que se hace dueño de la riqueza del mundo es el mismo poder que te promueve la supuesta oposición al proceso de globalización y de concentración económica. Para darlo con un ejemplo, cuando en el 2001 en Brasil se promueve el famoso ese primer encuentro que se llamó el Foro Social Mundial, que nació en oposición a el Foro Económico de Davos, donde se reúnen los grandes en Suiza, ¿no? Empezaron a reunirse los grandes empresarios. Sí. Se dictan ¿Quién las políticas financió económicamente el Foro Social Mundial? ¿Quién puso la plata y el auspicio para que ese foro se hiciera en San Pablo? La Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. Estados Unidos este poder tiene creado en su propio país, ¿no?, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no?, los dos grandes puntos de concentración financiera del mundo, donde se maneja financieramente el mundo. Por ejemplo, la Fundación Ford, que promueve en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos políticas de izquierda, que acá en la Argentina financia, subsidia, no financia, no presta, sino que regala, ¿no? Subsidia, por ejemplo, al Centro de Estudios Legales y Sociales,
a una fundación de estudios sobre la mujer que maneja Mabel Bianco, la esposa de Aldo Neri. Eh, Alguna vez financió también actividades de María José Lubertino, etc. Son los que promueven culturalmente y con buena imagen estas políticas que necesita este poder para debilitar la resistencia. A través de eufemismo, por ejemplo, sobre el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo. Son dos conceptos que inventa este poder que difunde, digamos, por izquierda. No hablas de matar al hijo en el vientre, hablas de interrumpir el embarazo. Pero suenan, ¿no? No se percibe, no se ve por lo menos. No sé si, claro, vos lo sentís, es una cosa más. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Porque hace un tiempo quisieron promover, hasta una acordada de la Corte Suprema, legalizó lo que yo llamo la aplicación de la pena de muerte. En casos de embarazos por violación, derecho a abortar. ¿No? Que se da la paradoja que vos matás a un inocente y dejás vivo al criminal. Pero fíjate que este lenguaje progresista ya no te habla de violación. Suena terrible. Es terrible, ¿no? Y suena terrible. Hablan del ataque a la integridad sexual de la mujer. ¿Viste? Es más light. No suena criminal, ¿no? Claro. Para proponer vos derecho a matar a alguien que no cometió ningún delito, tenés que suavizar el crimen. Que no suene tan criminal, ¿no? Entonces, lo que vos planteas es cómo esta gente, cómo se ha impuesto o cómo se ha infiltrado esto, porque hay un problema que tiene este poder, ¿no? Y el progresismo que no llega a romper culturalmente las barreras de la conciencia popular, que tiene una fuerte raigambre producto de la evangelización que hizo España en América. Esas tradiciones culturales o religiosas que se han convertido en cultura. No les resulta fácil. Por eso, y siguiendo la enseñanza de Henry Kissinger en el Memorándum 200, a ellos no les preocupa convencer a los adultos, sino ir atrás de los jóvenes. Por eso se han metido en la educación. Desde el año 83, cuando vuelve, o nos dejan vivir en una simulación de democracia, digo yo, porque no ha cuestionado nunca la matriz económica y financiera que puso el proceso. Pero nos dieron democracia para que elijamos nuestros gobernantes, ¿no? Hay un organismo que se llama FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que se creó en Ecuador, financiada por la Fundación Ford, que se ha hecho cargo o se ha apropiado de todo el sistema educativo argentino, nacional y provincial. Y son los que han divulgado y que divulgan, ¿no?, estas cosas, sobre todo entre los chicos. Entonces, en vez de enseñar a los chicos criterios de conocer su propia historia, conocer su cultura, valores de solidaridad son los que promueven en este momento, están todos con el tema de la tolerancia, aceptar la diferencia, etc. Todo un sistema de valores que tiene que ver con el mundo del norte, que no es el nuestro. E ir olvidando, por algo se sacó la historia argentina. ¿No? Fíjate qué paradoja que la democracia argentina, 1983 en adelante, ha eliminado de los planes de educación de la enseñanza de la historia argentina, tanto a nivel primario y secundario. Y universidad, como tradicionalmente casi ni se ve. Justamente para, es decir, todo un proceso de infiltración para ir formando las nuevas generaciones, que te va debilitando justamente la resistencia cultural. Pues incluso hasta, viste, muchos de los nuestros, gente que se formó, muchas personas conocidos, que se han formado con nosotros, uno ve que a veces cómo les ha entrado este lenguaje, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con nuestra historia, ¿no? Que vive más pensando en el yo, ¿no?, la realización individual y no en la realización del conjunto. Tiene que ver con esto, es decir, los que se hacen dueños del mundo, el poder financiero, que por ejemplo en algunos países como en Europa, Italia, ha tomado el poder. Los últimos primeros ministros que tuvo Italia, Mario Monti y ahora Enrico Letta, son de la Trilateral Commission de Goldman Sachs, que es el banco que armó la timba financiera en Europa, que provocó el descalabro que provocó, y después se hacen cargo toman el gobierno. Ese mismo grupo es el que te financia, o subsidia, mejor dicho, a todos estos grupos que difunden valores o criterios
que pretenden dejar de lado la propia historia y la propia cultura para imponer esta nueva cultura, esta cultura light, ¿no? Donde uno busca su realización individual y no le interesa la del conjunto, donde ya, como vos dijiste hace un rato, no se habla de patria, se habla de sociedad. No se habla de pueblo, se habla de gente. No se habla de este famoso apotegma, ¿no? O nos realizamos entre todos, no se realiza nadie. No, cada uno se realiza por sí mismo. El Foro de San Pablo era, ¿qué puntos exactos tocaba? Para muchos que hablamos a veces del Foro de San Pablo, pero no especificamos. Claro, yo te hablé del Foro Social Mundial en San Pablo. Que tiene, bueno, es uno de los promotores. El Foro de San Pablo, es interesante que lo que vos decís, en el año 1982, después de la Guerra de Malvinas, en 1982 tenemos en América Latina aparecen dos problemas. México, que entra en default y no puede pagar la deuda, y después empieza a arrastrar en cadena a los demás países. Y Malvinas. ¿Qué es lo que vio el poder mundial? Pasó la hora de las botas en toda América y llegó la hora de los votos. O sea, empiezan a sacar a los gobiernos militares que habían impuesto para dar paso a la democracia. Democracia renga, como llamamos. Ya no le servía más los gobiernos Claro, militares. ya está, ya hicieron el trabajo. En la Argentina ya, a los países, por ejemplo. En la Argentina ya, por ejemplo, tiraron abajo la Argentina que había montado Perón. Ya cumplieron. Y vos no podés vivir con la violencia permanente. Y además, en Argentina en particular, hicieron saltar por el aire todo el esquema militar occidental, ¿no? Con la guerra de Malvinas, despertaron un renacer patriótico. Claro. Estos afuera, ¿no? Entonces ahora, bueno, le damos democracia. Como llamamos democracias rengas o condicionadas. Es decir, no toquen la matriz económica financiera que se implantó. Por eso los gobiernos estos progresistas que tuvimos acá, y vos lo ves en el resto de la América española, mantienen las privatizaciones. Por ahí estatizan algunas cosas, pero le dejan mucho margen a la presencia privada, o estatizan a medias. Por eso, por ejemplo, Andrés Solís Rada subió de ministro de Petróleo con Evo Morales y se fue al poco tiempo, porque vio que era un engaño. Un país que te habla de soberanía, contra el imperialismo, mantiene su esquema, su economía dolarizada, como es el caso de Ecuador. Pero cuestionar la deuda externa, por lo menos. Claro, pero unos puntos. Vos vivís y dependés y te manejás con la moneda de ellos, ¿no? No vuelve al sucre. Vos fíjate qué hizo Perón en el 45, no afilió a Argentina, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La Argentina mantenía convenios bilaterales con los países. No había dinero en el comercio internacional, había trueque, ¿no? Por eso, Perón en el 55 lo voltean, porque la Argentina había crecido, se había desarrollado y no tenía deuda externa. Era el pésimo ejemplo, como Paraguay en el siglo XIX. No era dominable. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo mantiene el control, el poder que saca a los militares y te permite la democracia? Crea en octubre de 1982, 15 de octubre, se funda Diálogo Interamericano, con sede en Nueva York. Lo fundan David Rockefeller, Henry Kissinger y Cyrus Vance. ¿Qué es lo que nuclea el diálogo interamericano? La socialdemocracia latinoamericana. Y aparecen personajes ahí, se nuclean ahí, que después aparecen gobernando en América Latina. Aparece Enrique Iglesias, 18 años, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Juan María Sanguinetti, presidente del Uruguay. Victoria Chamorro, presidente de Nicaragua. Raúl Alfonsín, como parte de esto, aparece presidente de la Argentina. Beatriz Nofa, que estuvo en el gobierno radical y después estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner. José Octavio Bordón. Ricardo Lagos en Chile. Michelle Bachelet. Claro, toda una socialdemocracia light. También. Es la socialdemocracia que digamos que cobran dólares. Claro. Y que se reúne con los que manejan el mundo para gobernar tranquilo. Por eso estos gobiernos, ¿viste?, mantienen privatizaciones, ¿no? No ponen en jaque, ¿no?, este poder, ¿no?
Y el Foro de San Pablo surge, es digamos, la unidad de las fuerzas de izquierdas en América Latina, que tienen un famoso encuentro del cual se habla muy poco. Suerte que lo sacaste. En el año 2004 en la Universidad de Princeton, donde se decide que, o a partir de eso, es gracias a eso, 1994, perdón. Gracias a eso llega Lula a ser presidente de Brasil. Nunca podía llegar, llega. Se reúne con los grandes, con los importantes miembros norteamericanos que forman parte del diálogo interamericano, y elaboran ahí un famoso informe Prince, ¿no? La universidad donde se reúne, que entre otras cosas dicen que hay que insistir en la idea de que lo que ha provocado el atraso en los países latinoamericanos ha sido la unión de la cruz con la espada. Es decir, el atraso y la barbarie latinoamericana se explica porque somos hijos de España. No porque Inglaterra a partir del siglo XIX se largó sobre Argentina y América Latina para tomar el control. Y yo me acuerdo, ¿sabes cómo me impactó esa frase? O sea, Perón, ¿te acordás que dice, somos producto de la cruz y de la espada, ¿no? O sea, la conquista o la expedición militar que vino, venía acompañada de la evangelización. Que muchas veces la evangelización le puso límites al emprendimiento militar español, ¿no? Bueno, esto dice, hay que insistir sobre esto. Por eso te hablan de los 500 años de atrás, ¿no? O que la esclavitud americana empezó con la llegada de España. Y España en América creó un imperio de pueblos libres. ¿Viste cuando llegaban los evangelizadores? Los primeros viajes de Colombia, cuando llegan, bautizan a los indios. Y bautizar al indio, ¿qué era? Hacerlo ciudadano español. Era darle ciudadanía. Entonces ellos dicen, con esto llegó nuestro atraso. Y no te hablan de Inglaterra, que desde el siglo XVIII empieza a infiltrar población en América, en Argentina en particular, lo que es después el territorio argentino, y que después se empieza a tomar el control de todos los procesos políticos de la independencia, y que en el siglo XIX maneja a su antojo la Argentina. De eso no se habla. Pocas veces se habla. Por eso ese, digamos, es el elemento. Fíjate ellos. Es decir, el mismo poder, para decirlo gráficamente, que promovió en Argentina el golpe de Estado del 76 para derrumbar la economía de bienestar que había creado Perón en el primer y segundo gobierno, son los que después te ponen la socialdemocracia, que nunca vuelve a ese, viste que no hemos vuelto al se ha institucionalizado en la Argentina, por ejemplo, la limosna, no el trabajo, el subsidio. Fíjate las cosas que hace este gobierno progresista. Se ufana de haber implementado la vaccinación universal por hijo. ¿Sabes con qué fondos se financia la vaccinación universal por hijo desde marzo de 2010? Si no me equivoco, debe ser los fondos del ANSES. Banco Mundial. Marzo de 2011. Los primeros meses son créditos. Es deuda externa. Vos en nombre del progresismo le estás dando a un pobre deuda. Ni limosna ya le dan deuda. Pero no va a tener que pagar el futuro. Claro. Las próximas generaciones. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos con un poquito más de Argentina en esto del aborto, que también tiene que ver con nuestro potencial de crecimiento en un país vacío. Exacto. Volvemos enseguida con 8, 9, 10 y José Corrachín. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con José Corrachino hablando un poco de este tema tan trágico que tiene que ver con el control de la natalidad y que también tiene que ver con el mundo de la Argentina de hoy, ¿no? En un país, como hablábamos recién, vacío y que no es concebible dentro de las políticas sociales que ha habido y que hemos tenido siempre en la Argentina, un control natal, aborto, eutanasia, en fin, todo lo que se va imponiendo a través de, como bien dijiste, el Foro de San Pablo, el Foro Social de San Pablo, y que, bueno, está financiado por emporios importantes
norteamericanos y británicos. Entonces, quisiera que me dijeras, ¿cómo puede este esquema que a través de la educación, bien lo dijiste, medios de comunicación también, leyes, vulnera a la familia, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo no es perceptible en el ciudadano común que eso va en desmedro de los intereses, por ejemplo, de la Argentina, de su geopolítica? Sí, viste, como te decía antes, el tema acá que primero que es una mutación cultural, ¿no? Como que se va haciendo en forma, ¿no?, paulatina. A vos te van educando desde chico a hacer lo que a vos te gusta, hacer lo que vos querés. Sacamos la disciplina, sacás la jerarquía. Es decir, vos empezás, nos han acostumbrado a vivir, sobre todo a los chicos, ¿no? No a nosotros, pero los que vinieron más atrás nuestro y mucho más atrás nuestro, a una forma de vida en la cual vos hacés lo que querés. Entonces, es una mutación cultural. Pero ojo que las leyes que se están aprobando son con nuestra generación que venimos de antes, es decir, no son chicos de 20 años los diputados. No, bueno, o ahí de tenés, 18. yo te digo, en estos casos... Estamos hablando de que hay gente de 50, 60, 70 años que son diputados bueno, ahí nacionales. tenés, no sé si vale el término, yo creo que es bastante gráfico, ahí ya tenés inconscientes y mercenarios. Mucha de esta gente que vos decís plantea estos temas, hay que debatirlo, el tema del aborto, hay que debatir el aborto. Cuando vos empezás a debatir, yo me he encontrado, la experiencia que tengo es que silencio. ¿Sabes por qué? Porque el discurso está hecho en el norte, en otro idioma, está traducido, lo dan, entonces repiten. Cuando vos preguntás por qué, el caso este más trágico que tuvimos hace el año pasado, aberrante, ¿no? Donde el máximo tribunal del país dice que se puede matar a un hijo en caso de embarazo por violación y deja vivo al criminal. Cuando vos preguntás, pero ¿cuál es el progreso de esto? Yo ya te discutiría si vos me decís hay que matar al violador y hay que matar a la criatura. Vos me lo ponés, pero acá no, matamos a este que no hizo nada y a este lo dejan. Ni se lo menciona. Y encima la chica, como pasa muchas veces cuando han promocionado estas cosas, te dicen vuelve al núcleo familiar donde ha sido violada. Es una cosa hay casos así. Aberrante, claro. Entonces vos decís, pero ¿por qué diputados, legisladores promueven estas cosas? Porque no tienen idea de qué están tratando y aparte cobran. Entonces, y tienen espacio en muchos ámbitos que de otra manera no tendrían. Entonces, lo que van haciendo en forma paulatina es, como decía, esta infiltración cultural, este cambio de vida. Vos ya no educás a un chico en el esfuerzo, no lo educás en la solidaridad, ¿no? En olvidarse de sí mismo para ayudar a otros, ¿no? Estimulan, viste, muchas veces, claro, como se les da de la mano, la tratan de penarlo, pero se burlan de la desgracia ajena, se ríen, ¿no? Entonces, nos han ido trastocando, es decir, nos han llevado a vivir en muchos casos a la miseria. Hay familias que enteras que viven en el barro. Dos generaciones que no han conocido el trabajo, ¿no? Que han tenido que salir a mendigar. Es decir, hay todo un trastorno en el estilo de vida. El hijo ya no se siente como una bendición, sino que es una carga o un problema. Por eso hay derecho a matarlo. Es decir, te han impuesto todas estas cosas que hay que combatirlas culturalmente. Acá el problema no es que se matan chicos en el vientre materno, no tanto como se promueve, porque vos tenés menos de 100 casos. Datos oficiales dicen que hay menos de 100 casos por año de mujeres que mueren por intento de abortar. Pero vos tenés toda una mentalidad que van imponiendo, ¿no? El derecho a matar al hijo como un derecho. Sí, como una cuestión natural, ¿no? Claro. El derecho individual de la mujer de poder decidir. Que como decía, cuerpo, ¿no? lo grave de esto lo detectó temprano la Madre Teresa. Cuando uno tiene derecho a matar al hijo, donde ya no para. Si vos tenés derecho a matar al propio hijo, ¿qué te impide matar al que te molesta? ¿Qué te impide matar a un criminal que te roba algo? ¿Qué te impide matar a un delincuente? ¿Qué te impide matar a un... Ahora hay políticas sociales, o por lo menos en una época, las había, o se me ocurre,
Si pregunto, ¿no? Si el Estado es católico, como el caso de la Argentina, si tenemos poca población, como es el caso de la Argentina, si hay antecedentes de orfanatos, etcétera, que fueron muy buenos, si eran por excelencia en la Argentina, ¿por qué no se estimula, pregunto, ¿no? ¿Por qué no se estimula a las mujeres que no quieran tener, bueno, que lo tengan ahí y que lo donen, y el Estado, que somos todos, tenemos que hacernos responsables de eso? Más allá de que la miseria también económicamente la impusieron y que también la impusieron, pero nuestros traidores la aceptaron y entraron en el juego y nos pusieron a todos en la misma situación. No es tanto, como decía, los de afuera que nos quieren comprar, sino de adentro que nos quieren vender. Se dejan vender. O se dejan vender. Entonces ese también es el Sí. melodrama, el hoyo. Pero ¿no debería el Estado hacerse cargo, hacerse responsable de eso? Lo mismo de que si alguien va a cometer un suicidio, viene la policía, aparece el juez, ¿viste? Toda una trasfonda, donde te hacen análisis psicológicos, etcétera, para ver qué te pasa y por qué te querés suicidar. Es decir, el rol del Estado está puesto ahí. ¿Cómo el rol del Estado no está puesto en esto otro? Porque sabe que porque una acción de ese tipo supone promover un valor que a este poder no le interesa promover, es más, necesita que no se promueva. Porque vos fijate, el poder está diseñado. En este documento del año 72 que yo mencioné antes, sobre control de natalidad en Estados Unidos, hay 3 instrumentos que tiene el control de natalidad, que es la mutilación genital de varón y mujer, lo que yo llamo el bombardeo químico de la mujer a través de la ingesta de pastillas anticonceptivas, y el aborto. Si te falla la anticoncepción, tenés el aborto como recurso último, que es el más grave de todos, porque supone que una mujer mata a su hijo, lo cual es antinatural. Claro. Tiene que estar muy mal una mujer para matar al hijo. Los otros 2 casos de anticoncepción y de mutilación se aplican contra sí mismos. En el caso del aborto, vos estás aplicándolo sobre tercero, que es tu hijo. Que supone esto, cuando una mujer llegó a este paso, es muy difícil después volver. Es decir, cuando vos matás a tu hijo, después, ¿qué lazo de solidaridad vos podés crear? ¿Cómo podés amar a un extraño si a tu propio hijo no lo eliminaste? Por eso les interesa tanto imponer todo. No como recurso natural o recurso habitual de control de la natalidad, sino como el elemento, el instrumento que permite sortear la última barrera cultural. Cuando vos como varón aceptás que tu mujer aborte, me interesa ver cosas de ella, o sea, ya no tenés matrimonio, ya tenés, ¿no?, 2 egoísmos unidos que, bueno, lo que le pasa a tu esposa te importa, lo que te pasa a tu hijo no te importa. Es decir, necesitan promover la solidaridad a partir del Estado. Esta gente se complica, porque vos promovés solidaridad, promovés vida, promovés cohesión social, y justamente este poder lo que necesita para poder robarnos, robarnos nuestros recursos, necesita que seamos individualistas, egoístas, insolidarios. Cualquier otro tipo de actitud que vaya en contra de esto, para ellos es un problema. Vos fíjate qué pasó el otro día en La Rioja. Tuvieron que usar ya la represión ya casi militar, ¿no?, contra un pueblo que no quiere que le contaminen la vida. Porque las mineras, como tal cual están, que son industrias no solo extractivas, sino depredadoras, ¿no?, a cielo abierto, matan la vida en esas regiones. Ya la población ahí lo ha comprado. Yo conozco personas que han estado ahí y se han visto, te contamina el agua. También lo vemos Desaparece. Vos sabés que en La Rioja, por ejemplo, norte también. La Rioja, había pueblos que exportaban cebolla, producían y exportaban cebolla. Exportaban, digo, ¿no?, al resto del país, algún caso afuera, pero ya cuando saben que viene de ahí, ya no te la compran, porque esa cebolla ha sido regada y nutrida con agua o cauces de agua que vienen de lugares donde las mineras han volcado cianuro. Entonces la fruta o el fruto que vos comes o
consumís está contaminado con cianuro. Entonces ya han matado, viste, mucha economía regional, lo que pasó famoso en Esquel cuando quisieron unas primeras minas. ¿Pero por qué? Porque la población ahí sigue siendo una población solidaria, generosa, tiene sentido de comunidad. En cambio, si vos del Estado promueves, fíjate, del Estado se promueve todo al revés. Se promueve tolerancia, que es otra cosa, con estilos de vida diferentes, pero no unidad. No hay una bandera común. Al revés, el enfrentamiento. Vos pensás distinto, sos enemigo. No existe la idea de que pensás distinto y podemos ser compañeros de un proyecto común, ¿no? Pensemos como pensemos. Claro. O por lo menos no se escuchan las mayorías. No te las Pareciera dejan que escuchar. son gobiernos de minorías, ¿no? De grupos de lobby que van imponiendo. Bueno, fíjate, ¿no? yo te mencioné diálogo interamericano con algunos personajes políticos, y ahora se ve mucho, en los dos partidos mayoritarios. Desde el año 83-85, ha tenido presencia permanente en la vida política personas que no tienen ningún tipo de estructura, son ellos y nada más, pero están siempre. Y son ellos, ¿no? ¿Por qué llegan? Porque vienen de allá. Forman parte de eso, ¿no? O forman parte de alguna fundación norteamericana, entonces están. Y están con el que esté. ¿Cuál es hay índices de control natal, control de vida acá en Argentina, índices más marcados que no sean los índices? Si lo único que hay son índices oficiales, pero ¿hay algún índice? El índice oficial, si se maneja como el INDEC, la verdad que nos deja mucho que desear. No, hay, digamos, índices de, bueno, como es sobre todo en el caso del aborto, todavía es por lo menos formalmente es un delito. Ahí se sabe que no hay tanto como dicen, ¿no? Cuando un famoso ministro que fue 500.000, 1.000.000, qué sé yo, claro, tiraban cifras ridículas. pero te decía ese personaje que fue funcionario del proceso, Ginés González García, empezó a tirar la cifra de 500.000, 600.000, después de un momento llegó a 800.000, y después reconoció oficialmente que las mujeres por el caso de aborto no exitoso llegaban a morir 90, 100 por año. Con lo cual tenía que el aborto clandestino en Argentina era la operación más segura. No moría casi nadie. Moría mucho más por operación del corazón que por aborto clandestino. Lo cual es una barbaridad. Pero por accidente. Además esto lo dio a conocer Bernard Nathanson, que fue uno de los pioneros del aborto en Estados Unidos. Que después, cuando hizo filmar una vez, operaba a ciegas, el aborto es una operación a ciegas. Hizo filmar la operación para mejorar la técnica. Cuando vio lo que estaba haciendo, cuando vio por primera vez que cuando él buscaba al chico para matarlo, las criaturas retrocedían en el vientre de la mujer. Lo vi, un video. Esa es El grito silencioso. Que la hizo no para hablar en contra. Esa película, ¿sabes por qué nació? Porque él quería perfeccionar su técnica de aborto. Cuando vio eso, después empezó a googlear, se convirtió pro vida. Era uno de los Nosotros lo pasamos ese video hace un tiempo atrás, que tocamos el tema del aborto, y un médico mexicano que también planteó el sentido, ¿no? Hasta científicamente como está demostrado que hay vida desde la gestación. Entonces, ¿no? Científicamente, no es una cuestión religiosa ni espiritual. Es científica. En la concepción ya tenés un ser humano distinto. Bueno, este hombre, Bernard Nathanson, fue uno de los que más impulsó en Estados Unidos, llegó a fundar dos grandes organizaciones. Y una de las cosas que hizo, una de las tácticas que ellos tenían tres pasos. Uno era plantear el problema desde el punto de vista religioso contra la Iglesia Católica. La Iglesia defendía la vida porque era retrógrada, conservadora, ese era un criterio que ellos tenían. Y el otro criterio era multiplicar por 10 los abortos. Es decir, en Estados Unidos en ese momento había 50.000, ellos empezaron a propalar que fue una táctica, ¿sí? Para que se mostrara como una epidemia, digamos. Que en la Argentina esto se repitió igual. No hay tantos abortos como dicen. Pero lo que sí vos tenés, estamos viviendo nosotros en Argentina, sí es un proceso del envejecimiento, esto que hablamos al principio, poblacional, estamos sufriendo. En la Argentina el índice de crecimiento natal, ¿no? El índice de natalidad
está un poquito abajo de los 2 puntos. ¿No? Es decir, en demografía, para que una población se mantenga estable, no disminuya su cantidad, tiene que haber cada muerte 2 nacimientos. Claro. Y un poquito más. Cuando vos bajás ese umbral, la población con el tiempo empieza, ¿no?, a envejecer. ¿Qué es lo que le está pasando? Ha pasado en España, en Italia, en Alemania, en Francia. Ahí es donde la suplen con la inmigración. Porque hay, Todas claro, esas hay carencias, trabajo. comienzan los movimientos Por eso han tenido que migratorios. recurrir, viste, en muchos casos a la inmigración. O la guerra, ¿no? Y en casos extremos tienen que, pero sobre todo en los países que no se prestan a esta política. ¿Por qué la guerra con los países musulmanes? La guerra militar. Porque los países musulmanes, eso está estudiado en las Naciones Unidas. Fíjate, te voy a dar un dato. Etiopía tiene la misma cantidad, esto era el año 2010, la misma población que Alemania. Pero la tendencia demográfica hacía prever para Naciones Unidas que en el año 2050 Etiopía iba a tener una población no de 85 millones de habitantes, sino de 174 millones. Mientras que Alemania, que tiene también 82 millones de habitantes, en el año 2050 va a tener 72. O sea, Etiopía, que es un país del tercer mundo, va a duplicar su población y Alemania va a disminuirla. Esto se da en España. España tiene 52 millones, se calcula que en 2050 va a tener 39 millones. Italia, que tiene 40 y algo, va a tener también 30 millones. Entonces, los países desarrollados prácticamente todos bajan. Los países en desarrollo van a crecer. Y nosotros estamos sufriendo, digamos, la influencia esta que nos está llevando a que vamos a tener un nivel casi estable y un poquito más. Lo cual a este poder no le sirve, o sea, vos tenés que bajar sí o sí. Los países musulmanes que no compraron el discurso contra la natalidad, en general, tienen un índice de natalidad de 5 puntos. Es decir, muere uno y nacen 5. Por eso les hacen la guerra. Como no se controlan, y la mayoría de la población va a ser joven. Porque el otro problema es que estos países van a bajar en población, pero además la mayor cantidad va a ser gente adulta o anciana. Y los chicos van a ser menos. Los musulmanes van a ser todos jóvenes. Por eso les hacen la guerra, ¿viste? Y si nosotros no se produjera esto, ¿no?, si llegamos a tener, creo que vamos a tener algún gobierno que promueva esto, va a ser que vamos a tener problemas en este sentido. Porque la Argentina tiene que ser un país sin habitantes. Porque los recursos son de ellos. Bueno, cuanto menos trabajemos, que estemos trabajando para ellos, ¿no? Alguno tiene que quedar vivo para hacer los trabajos de servicio. Qué terrible, qué terrible. Pero el destino de la Argentina es ser, como en muchos países del mundo, poblaciones sin... Bueno, se ha visto el crecimiento de la población importante en periodos de tiempo, pero la lentitud que tiene de crecimiento en estos últimos 40, 50 años es tremenda. Claro, pero está programado, porque la población en el mundo creció mucho, de 1900 al 1950 casi se duplicó. Y de 1950 a 1974, cuando aparece el informe Kissinger, llegó a ser un 50% más. Kissinger dice en el informe de ese famoso memorándum, dice al año 2050, 2075, mira el mundo hace un año, la población del mundo no puede ser superior a 9 millones de habitantes. Lo ideal sería 8.000 millones. Si puede aceptar, dice 9.000 millones, no más. 11.000 millones, 12.000 millones no. Y en 1974 dice, al año 2000 la población mundial tiene que ser 6.000 millones de habitantes. ¿A cuánto llegó la población mundial? 6.000 millones de habitantes. 6.000 millones. Ahora estamos en 7.000, después de 12 años. Es decir, ellos lo han programado así. Y han ralentizado, ¿no? Y han promovido una cultura antinatalista y los instrumentos estos que también le ha creado problemas. Cosa que en Estados Unidos nadie consume el agua de la canilla. Todo el mundo compra agua. ¿Sabes por qué? Porque la mujer consume anticonceptivo y absorbe poco de lo que consume, mucho lo elimina. La orina que va a las aguas
O sea que han encontrado ellos en algún momento en algunos lagos, de hecho, encontraron con la sorpresa cerca de las ciudades, que había la población, la fauna hitícola, toda femenina. Habían desaparecido los peces machos. Entraron a investigar por ahí, analizaron el agua. Estaba llena de desechos de productos anticonceptivos. Entonces habían empezado, por eso ellos no consumen el agua de la canilla. El agua esa que viene de los arroyos. Bueno, se decía también en China que para controlar la población también tenían una en forma China de es brutal. mandar Sí, no, en China es en agua o en alimentos, o qué sé yo, determinados. Bueno, hubo sospechas acá y nosotros en el año 2005 llegamos a comprobar que cuando se hacen campañas masivas de vacunación, hay que tener cuidado con lo que viene, porque se hace sobre problemas que no existen. La sarampión o la rubiola, ¿no? Sobre el tétano, ¿no? Vacunas que vienen de la India, y nosotros acá llegamos a constatar en el 2005 cuando se hizo esa primera vacuna, esa vacunación masiva por la rubiola congénita, que la vacuna venía contaminada. Tremendo porque no tienen límite, usan de todo, pero digo, hay que ver cómo viven ellos. No consumen agua natural, el agua tiene que el agua de los cursos de río, pues sabe que está contaminada por por décadas de consumo de pastillas anticonceptivas, de las cuales la mujer absorbe poco y elimina mucho. En fin, así que bueno, vamos a seguir este tema en un futuro no nos olvidemos, cercano. cuando el presidente Gerald Ford, en 1975, firma el memorando, aprueba el memorándum 200 de Kissinger, que se llamó Resolución de Seguridad Nacional, aprobándolo. Es una paginita. En un momento, en el medio de esa aprobación, dice Gerald Ford, el liderazgo de Estados Unidos es esencial para llevar a cabo el combate contra el crecimiento poblacional en el mundo. Combate, para ellos es una guerra de exterminio. Por eso no tienen límite, lo aplican en todo, en los alimentos, en las vacunas. Tremendo lo vulnerable que somos como población, ¿no? Especialmente los que quieran ser, ¿no? Como nosotros que necesitamos población, ¿no? Necesitamos reducirnos, ¿no? Pero, te doy un último dato. Estados Unidos 1790, donde declara la independencia, eran menos de 4 millones de habitantes. En 1963 eran 186 millones de habitantes. En 150 años Estados Unidos había aumentado su población 4.700%. Es el país más poderoso del mundo. La cantidad de población no impide el desarrollo, al revés. Claro, estimula, claro, con todo razón. Lo favorece. José, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por esta invitación y por haber podido hablar de estas cosas con tanta. No, esperemos que tenga repercusión. Y que repercuta. Y que pegue en la cabeza de los argentinos, ¿no? Porque es tan importante esto. Es, si no, ser esclavos, ¿no? Estar esclavizados a estos intereses internacionales que, bueno, que van poniendo en nuestros jóvenes, en nuestra gente, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, a través de resoluciones políticas, y la verdad que alteran nuestro sentido de país, nuestro origen, nuestro destino. ¿No es cierto? Es bravo. José, muchísimas gracias, ya estaremos en contacto nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por venir. Y nosotros vamos a ir a un corte y volvemos enseguida con un experto en estrategia. Ya volvemos.